Y ya estamos. Bueno, pues gracias, muy buenas noches. Ahora sí, listos para comenzar grabando y todo el show entero. Bueno, pues, como decía Sartito, vamos a continuar con el tema que el martes Sandy nos estaba compartiendo, que empezamos viendo el concepto de Moedín, que vemos que es un tema de citas que Dios tiene para con su pueblo. Y en particular, Sandy nos compartió sobre el tema de lo que es el día de reposo. Me toca a mí continuar con un poquito más del tema de Muidín y sobre eso vamos a hacer como que un pequeño puente repasando algunos conceptos que vimos del día de reposo y entrar de lleno a ver las fiestas solemnes del Señor. Yo creo que hoy nos dará tiempo de poder ver y comprender un poquito el concepto de 3 de las fiestas o Muedín que están en la palabra, y yo creo que la idea sería el próximo martes, que Sandy continúe, para que podamos cerrar el tema, el concepto y el sentido que tienen estas fiestas. Si bien no vamos a entrar a un concepto profundo de estudiarlas a fondo, ya tendremos más tiempo adelante y más llegado a las fechas de las fiestas, a lo mejor para entrar en un estudio mucho más profundo de lo que ahorita en estos temas que queremos abarcar, que es tener una introducción y un conocimiento de empezar a saber todas estas cosas que durante mucho tiempo ni teníamos idea. Por favor, de que tenga preguntas, dudas o comentarios o que quiera compartir o aportar, en el momento que surja la oportunidad, te pido con toda libertad, abre tu micrófono y directamente participes, ¿sale? No me dejes aquí solo hablando a mí. El propósito no es que yo sea, como dicen, el teacher, sino más bien podamos en conjunto poder estudiarlo y compartir juntos. ¿De acuerdo, Rolo? ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Tú nada más dime que sí, compadre, ya. Bueno, listo. Ya está entrando Maribel, lo cual me da mucho gusto. Bueno, perfecto. Entonces, el jueves pasado empezamos, el martes pasado empezamos con el tema de algunos conceptos que están en la palabra sobre el día de reposo y Moedín, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú y yo tenemos la oportunidad de leer Romanos 9, por ejemplo, el apóstol Pablo está haciendo entender tanto para judíos como para gentiles de lo que representa el sacrificio que el Mesías hizo a favor de todo el pueblo de Israel y de los injertados en el pueblo de Israel. Si alguien puede sacar su Biblia, por favor, rápidamente, para que rápidamente podamos leer un par de escrituras por ahí, sería fabuloso. Maribel, espero que estés mucho mejor, qué bueno que andas por aquí. Gracias, amigo. Aquí ando, gracias. Súper, entonces, si alguien puede ayudarme a leer, abrir el libro, ándale, no estoy oyendo, pero bien perdido. La carta a los Romanos, capítulo 9. Y vamos a arrancar en el versículo 13. Romanos 9. Vamos a ponerlo en español porque... Ok. 9:13. Ajá, 9:13, exacto, gracias, sí. ¿Lo leo? Sí, si lo tienes, por favor, Sí. del 13 al 24. A ver qué tal. Ok. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea enunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás,
¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? ¿Hasta ahí? Y 24, con el 24 Ok. terminamos. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ok, entonces, Pablo en el libro, en la carta de Romanos, es increíble cómo hace el hincapié de dos puntos fundamentales. Aquí podemos profundizar muchísimo. Es más, el sábado pasado, esto fue parte de la porción de estudio que tuvimos entre varios amigos y familias, pero es que está hablando de cómo esto es algo que es tanto para los gentiles como para los judíos. Y habla de cómo es que Dios a vasos que eran, a vasos que no eran, vasos que eran para gloria y vasos que eran para ira, de lo esos Dios escoge con cuáles quieren derramar su misericordia. Él es el que escoge y decide a quién está hablando, a quién es el que le está escogiendo. No depende de uno, Él es el que lo está haciendo. Y esto es bien importante porque ahorita que estamos empezando a ver el tema de las moedín, de las citas que Dios convoca para su pueblo, es comprender que el que nos está llamando, el que está invitando a que hagamos esto, no es una persona, no es una congregación, no es un movimiento, no es una religión, no eres si izquierda, derecha, de arriba o de abajo, es de lo que Dios está escogiendo y decidiendo, no importando cuál es el trasfondo, cuál es el origen, cuáles son las raíces de tu DNA o no, es cómo es que Él es el que escoge a quienes llamar. Y sobre estos poder establecer y continuar la promesa para el cual Él empezó con un pacto, ¿no? Que fue el tema con el que habíamos nosotros comenzado hace unos meses atrás. Así que, si te fijas, si algún día tienes oportunidad, bueno, además, si alguien me ayuda por ahí con su Biblia, a ver en Tequis, si fueran tamales, vamos rápidamente a leer Colosenses 2:16. Vámonos rápidamente a Colosenses 2. Ya vamos. ¿Ya vamos? No, pues yo ya fui. 2. 20. Colosenses 2:20. 2:16. 2:16, ok. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ok. Y esto es bien importante porque cuando, en la medida que tú y yo vayamos comenzando a estudiar y a comprender y Dios empieza a revelar cosas, algo muy natural que va a pasar en tu vida y en la mía es que de pronto vamos a empezar a obedecer y a seguir instrucciones que Dios dejó en su palabra. Y va a ser muy normal que de pronto la gente con la que convivimos, nuestras familias, a los grupos que pertenecemos, de pronto por estos cambios que tú y yo empezamos a hacer, como en días de fiestas, en días de lunas nuevas, en conceptos de comida y bebida, que decimos es que estoy haciendo esto porque Dios me está mostrando que está en la palabra, va a ser muy normal que la gente comience a juzgarnos, ¿no? O empieza a tacharnos, o empieza a ponernos un apodo, o decir, no, es que esto es lo que hacen quién sabe quiénes, ¿no? Y decir, a ver, ni tú y yo estamos para juzgar a los demás si hacen o no lo hacen, y que tampoco a nosotros nos pueda llegar a importar si nos empiezan a juzgar, porque la misma palabra está diciendo, y mismo Pablo está diciendo,
que hacer esto no es un motivo por el cual estemos juzgando ni ser juzgados al respecto. Que nadie nos prive de esto. Y si te fijas, pasamos mismo Colosenses 2:18, fíjate cómo dice, pero no unido a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Todo esto que estamos aprendiendo y que Dios nos está comenzando a dar es parte del crecimiento que Dios da. El que tú y yo, una persona, pueda estar creciendo en el conocimiento de la palabra, en una relación con Dios, no depende muchas veces ni siquiera del esfuerzo, no depende de que alguien te esté presionando o te esté diciendo. El crecimiento únicamente Dios lo da. Y todo esto que estamos ahorita aquí por aprender es algo que Dios nos da para poder seguir creciendo y que nadie nos pueda privar de este premio que Dios tiene para nosotros. Muy bien. ¿Se acuerdan hace 2 sesiones atrás Sandy nos compartió el tema del libro de Daniel, de la profecía? ¿Se acuerdan de esa parte? Que en particular por ahí estábamos viendo el tema de Daniel 7. Entonces, denme un segundito para quitarme mi suéter. Ok, veamos a qué nos estamos enfrentando, repasando en breve lo que Sandy nos compartió la vez anterior. ¿Sale? Por favor, ¿quién me puede leer de su Biblia el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25? Ay, mis greñas, sale. ¿Quién me lo puede ayudar y leer? Carmen, Familia Núñez, ¿qué anda por ahí? Ya lo tengo. Perfecto. Sí, Alicia, adelante. Daniel 7, versículo 25. ¿Cualquier versión? Sí, ¿para qué versión? Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. ¿Solo 25? Sí, nada más con eso, vamos para tener un breve resumen, porque esto ya lo habíamos visto con Sandy, ¿se acuerdan? Entonces, ¿quién me puede contar así en 30 segundos qué es lo que proféticamente representa esta bestia que Daniel estaba viendo y lo que implicaba para el pueblo de Dios? ¿Quién se acuerda de esa historia que Sandy nos enseñó? Hello, Columba, Maru, Maribel, Carmen. Que habla del cuerno pequeño. Ok, es una bestia que tiene varios cuernos, ¿correcto? Pero sobre todo, ¿qué significado tenía esta visión profética que Daniel estaba teniendo al ver este monstruo esta estatua, Bestia. ¿no? Bestia, perdón. Bestia. Y los cuernos, ¿se acuerdan? Los 4 imperios, ¿no? Exacto, ajá. Los 4 imperios, ¿se acuerdan que es parte de la historia que ya vimos en el pasado? Que es el imperio de Babilonia, el imperio de Persia, el imperio de Grecia, y el último cuarto, ¿se acuerdan cuál es el cuarto imperio? El de Roma, Roma. El de Roma, exacto, ¿no? Que hay que entender que es este concepto de imperio, que es esa potencia, no solamente militar, sino social, y todo el sistema cultural de idiosincrasia y religioso que se impone sobre los pueblos, que se impone sobre el pueblo de Israel en particular. ¿De acuerdo? Y este último, que es el cuarta bestia, que es el Imperio Romano, que se ha quedado mucho más tiempo, y ha impactado de manera más larga al pueblo de Israel.
porque afecta tanto en espiritual como en el concepto de forma de pensar, la forma de ser. Es todo un sistema que envuelve por completo a las naciones. ¿Ok? Entonces, una manera de podernos dar cuenta de esto es cómo se cumple esta profecía, de cómo de una manera tan contundente, por ejemplo, la Iglesia romana, a través del Concilio de Nicea, fue donde determinó cambiar por completo el calendario y las festividades de Dios, que son las cosas que vamos a empezar a ver. Ahí fue donde se cambiaron por completo. Y muchos de nosotros que venimos de la cristiandad tomó las fechas y los calendarios y las celebraciones que venían de la Iglesia de Roma, incluyendo muchas cosas que no existen en la Biblia. Y de ahí que hasta el día de hoy hay muchísimos conceptos y términos y fiestas que nosotros que conocemos de Jesús y que decimos que estudiamos la palabra y que decimos que obedecemos la palabra, ni siquiera conocemos y nos tomamos la libertad de pensar que eso ya son cosas que no aplican. Y aquí es donde tú y yo podemos ver completamente el cumplimiento de lo que hace ratito Alicia leyó de Daniel 7, versículo 25, donde dice que vendría a cambiar, bueno, tratar de cambiar, y logró cambiar las leyes de Dios y las fiestas religiosas o las fiestas del Señor. ¿Ok? Todas estas prácticas prevalecen todavía hasta el día de hoy, donde de plano no hemos conocido, aun cuando hablamos de esto, no hemos conocido al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, los cuales, si nosotros lo conociéramos, siendo nosotros injertados en el pueblo de Israel, entenderíamos los significados y las fiestas y las citas que Dios tiene con nosotros, que es bien importante. No supe si Sandy compartió esta idea, pero el tema de las muedín, que significan citas, es tan importante porque son las citas del que el Señor tiene con su pueblo. Y las citas son las citas que Él pone. No tenemos nosotros la oportunidad y la capacidad de poder cambiarlas por nuestra cultura o por nuestra idiosincrasia o porque pensamos que así es mejor. Por ejemplo, a ver, allá en Tequis ya estoy viendo las lámparas, pero voy a hacer una pregunta, por ejemplo, si Carmen me está escuchando. Carmen, si hoy tú estuvieses en busca, te acaban por teléfono y te hablan de una agencia de reclutamiento y te dicen, Carmen, tenemos un súper trabajo para ti en una súper empresa con una serie de prestaciones y horarios increíbles. Te vamos a citar a tu cita de trabajo el día viernes a las 9 de la mañana en tal dirección. ¿No? El jefe o la empresa te dice, te cita ese día a esa hora. Y Carmen va a decir, pues bueno, está bien, ¿no? ¿Tú qué dirías, Carmen, si te dan una cita para la entrevista de trabajo de tu vida? ¿Tú qué harías con esa cita? ¿Vas o la cambias el día que a ti mejor te acomode? Ay, pues voy porque me pusieron ese horario, ¿no? Ah, Pokémon. Pues vas, ¿no? Es más, hasta te bañas y vas bañada, ¿no? Para quedar bien, para que te contraten, ¿no? Okay. Pero vas porque el que te está citando te dispuso el horario. Me causa tanto asombro y entiendo que mucho de esto es entre el no conocer y luego de no conocer a lo mejor rondamos en la soberbia de decir no quiero conocer, en que nosotros queremos disponer de los días y los horarios de las citas que Dios tiene para con su pueblo. A ti y a mí no nos corresponde cambiarlas. Hace poco escuchaba a una persona donde le hablaban de las fechas y las citas y decía, bueno, mira, esas son para una parte de la población del mundo. No, podemos decir de otras palabras, para los judíos. Pero para nosotros es diferente, ¿no? Entonces dices, ¿y dónde está el para nosotros? Cuando las citas son unas muy específicas. Cuando entendemos de la historia de Ruth, la moabita, donde ella decidió, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios,
es donde nosotros estamos tomando la decisión. Si es que queremos nosotros adaptarnos a ser el pueblo de Dios. Nosotros no estamos en la posición de cambiar las cosas, ¿no? Cambiar las cosas que están en la palabra. De adaptar el calendario a como a ti y a mí nos acomode. Porque eso es justamente lo que pasó en lo que Daniel estaba profetizando. Fíjate, cuando en Hechos, voy a leer una pequeña versión, fíjate si esto tiene sentido para ti ahora. Hechos 15, 16, 17. Voy a leer Hechos 15, 16, 17. Dice, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y lo volveré y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Este es el tiempo en el cual se está cumpliendo esta promesa de que el Señor está viendo a reedificar el tabernáculo, a donde los gentiles están comenzando a volver a voltear y a regresar, y Dios está comenzando a reparar las ruinas y a volver a levantar entre los hombres el propósito y el plan que Dios haya establecido. Y ahora este es el tiempo. Entonces, esto es importante para tomarlo en cuenta para empezar a estudiar las Moedim. Vamos a leer rápidamente Levítico. Ya llegó Lulú. Hola Lulú, muy buenas noches. Ya que llegaste, te voy a tomar de bajada. ¿Puedes leer Levítico 23, versículo 1 y 2? Levítico 23, 1, versículo 1 y 2. ¿Sí, Lulú? ¿Nos puedes ayudar a leer? Lourdes Mondragón, ¿me escuchas? ¿Nos puedes ayudar leyendo Levítico 23, 1 y 2? Ok, creo que tienes tu micrófono apagado y no sé si nos escuches o no nos oigas. Sigue tu micrófono apagado. Bueno, no te preocupes. Voy a leerlo yo entonces para resolver los problemas técnicos. Dice así, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y comienza. Entonces, esto es bien importante. ¿De quién dice que son estas fiestas solemnes? ¿De tu congre? ¿De tu grupo? ¿Del líder al que sigues? ¿De una tribu en particular? ¿O de quién dice, versículo 2, de quién son? De Dios. Son de él. Así que si no te late o no te cuadra, mándale un telegrama al Señor diciéndole, oye, como que a mí eso ya no me cuadra, ¿no? Para ver si te quiere hacer caso. Pero de entrada son de él. Y esto es bien importante porque me ha pasado, y seguramente te pasará o ya te pasó, que te van a decir, no, es que eso que tú estás hablando, Lulú, es, y con todo el respeto lo digo, es que es de los judíos. Eso no nos toca. No hagas eso, es de los judíos. Pero entonces, si tú y yo estamos conociendo y buscando al mismo Dios de Abraham, al mismo Dios de Isaac y al mismo Dios de Jacob, pues es el mismo Dios que en Levítico está diciendo estas cosas. Entonces, yo te invito a que busquemos tener esa sensibilidad y esa empatía, también de ser congruentes en que si decimos que vamos a estudiar la palabra y vamos a obedecer la palabra,
pues vamos a obedecer, inclusive lo que dice Levítico. A lo mejor nos cuesta un poco de trabajo, de tiempo entenderlos, conocerlos, saberlas, está bien, ¿no? Pero pues es un camino que algún día vamos a recorrer. Mejor empecemos dando el primer paso y poco a poco irlo entendiendo. Y al final de cuentas, a veces obedecer no requerimos entender. Basta con que obedezcamos y en el camino vamos entendiendo muchas cosas más. Pregúntale a mis hijos cuando doy una instrucción. A lo mejor no me entiendes, pero de entrada lo hacemos y después lo vas a cachar. Esa es experiencia personal. Bien, entonces, las fiestas son de Yahweh, son de nuestro Dios. Que Dios se los da a Israel, a todo el pueblo de Israel. No solamente a los judíos, se los da a todos, a las 12 tribus y las multitudes de naciones que habían salido de Egipto con Israel al desierto. Así que no es un pretexto de por qué es que los gentiles no deben celebrarlas. Si tú y yo buscamos al mismo Dios de Isaac, Abraham y Jacob, a todos nos toca empezar a conocerlas. Estas son, porque vienen escritas en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han leído, han escuchado de lo que está escrito en varios evangelios de la famosa última cena del Señor? ¿Se acuerdan de esa? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes saben esa cena que se está celebrando ahí con sus discípulos, a qué festividad bíblicamente representa? A la Pascua. A la Pascua. Muy bien. Cuando Yeshua celebraba dicha cena, él estaba celebrando la Pascua y ese momento cuando él dice, haced esto. De ahí ahora existe una gran cantidad de tradiciones de que vamos a celebrar la cena del Señor y cualquier día de la semana nos juntamos y hacemos esto en memoria de él, pero él lo que estaba haciendo con sus discípulos era celebrar la Pascua o lo que en el original se llama el Pesaj, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si leemos Lucas 22, 19, Cristi, ahorita que tengas oportunidad. Vamos a ver rápidamente Lucas 22, 19. Buenas noches. Buenas noches, Cristi, canadiense. Marcos, Lucas 22, 19. Bueno. Sí, adelante, Cristi. ¿Qué dice Lucas 22, 19? Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Sigo? ¿Qué? ¿No? Entonces, él estaba citando algo. Y el chiste es entender esto que él está haciendo aquí, que para muchos de nosotros fue como que, wow, esto que está haciendo el Mesías es algo nuevo. Sin embargo, tiene toda una referencia y todo el cumplimiento de algo que pasó cientos de años antes, que es parte de las cosas que Dios quiere que entendamos. Porque esas citas que tenemos, esas festividades que Dios nos da, cumplen un sentido en el momento y su representación profética de lo que estaría por venir o de lo que está por venir. Entonces, a ver si, mi querida Carmen, tú pudieras ayudarnos leyendo en el libro de Isaías 56. ¿Isaías qué? Isaías 56, del Ajá. al 8. 56. Del 7 al 8. Del 6 al 8. Y te voy interrumpiendo en unos puntos bien importantes que quiero recalcar, ¿sale? Nada más. Vas. Dice, y a los hijos de los extranjeros que se Ay, llegaron ¿a los a hijos de Yahweh, quiénes? de los extranjeros. Ah, ok, sale.
que se llegaren a Yahweh para ministrarle y que amaren el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado de profanarlo y abracen mi pacto. 7. Yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Ok, ahora, tú en tu Biblia decía el sábado. Entendemos que luego la traducción viene un poquito transliterada. La palabra exacta luego ahí viene siendo Shabbat. Y entendemos que Shabbat no es necesariamente sábado, Shabbat significa reposo. Y hay muchos días en el año que sin ser sábado son Shabbat, son días de reposo, son días donde Dios dice, pausa, hagan un alto, deténganse, es un tiempo apartado para mí, ¿sale? Entonces, quiere decir que a lo largo del año, aparte del Shabbat semanal, de lo que sucede el sábado, hay ciertas festividades donde tenemos que hacer un alto, que se llaman Shabbats altos, ¿no? Pues vamos a verlo. Y sobre esto, fíjate, aquellos extranjeros que quieren servir al Señor, que quieren ser sus siervos, a ellos que guardan ese Shabbat, ese alto, para apartarlo, dice, a esas personas yo los recrearé en mi casa, yo los llevaré a mi alto monte. ¿No? Sus sacrificios ahora van a ser aceptos a consecuencia de que estos extranjeros están obedeciendo este llamado y esta instrucción de Dios. No solamente porque creen en el nombre del Señor, sino porque están obedeciendo en esto al Señor. Y versículo 8, ¿qué dice mi querida Carmen? 8. Dice el Señor Yahweh, el que junta los echados de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados. En unas versiones dicen a los dispersos, que lo que hemos estudiado desde tiempo atrás del reino del norte y reino del sur, a los dispersos, aquellos que andaban desvalidos y que ya no tenían ni idea de quiénes son y de cómo se llamaban. A esos, dice, yo los voy a reunir nuevamente, los voy a volver a juntar. Pero ¿cuáles son estos? Los que están cumpliendo con lo que está diciendo el profeta Isaías, los que están observando estas importantes instrucciones, estas muedín, estas citas que Dios tiene con su pueblo. Porque de las citas que tenemos de las muedín, hay algunas de ellas que sí son Shabbat, son pausas, son días que tenemos que reposar, otras no. De cualquier manera son citas y son cosas, son algunas citas o fiestas del Señor por las cuales vamos a aprender más adelante. Bien, vamos con el siguiente. Entonces, un segundito. Aquí. Ok. Entonces, la primera fiesta que tenemos en el calendario, la primera Moedín que tenemos en el calendario como tal. Noé. Perdón, Moed, gracias Sandy. Te agradezco mucho. La primera Moed que tenemos es Pesaj, que viene seguidita de panes sin levadura. Vamos rápidamente a ver de qué se trata. Lulú, Columba, si tienes tu Biblia a la mano, ¿pudieras ayudarnos a leer Levítico 23, del 4 al 6? Levítico, ¿qué perdón? 23. ¿Ok? Del 4 al 6. Estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor
Durante 7 días comerán pan sin levadura. Ok, oigan, pues ya se nos pasó. Ya estamos en enero y ya pasó el día 14 y no celebramos la Pascua. ¿Qué pasó? ¿A quién se le olvidó? No, pues aquí dice que es el mes primero, ¿no? Entonces, que alguien me explique por qué Semana Santa es hasta abril. Yo pensé que era Año Nuevo y Semana Santa, corriditas. Porque el año que vivimos nosotros, todas las fechas, son las gregorianas, porque al Señor hasta las fechas le han cambiado y el año, por decir el año de Dios, yo le digo, se inicia en el mes de marzo, más o menos por ahí el día 20, según las lunas, ¿no? Según las lunas, cambia un poquito las semanas en el año por ese ajuste, pero es correcto. Pero para el mes el año, digamos, de Dios, no sé cómo la llamen, pero yo le digo así, el año de Dios comienza en marzo. ¿Ok? Está bien, porque tengo amigos que me dicen, no, bueno, es que ellos lo celebran en otras fechas, pero para nosotros este es el primer mes y aquí vamos a celebrar las fiestas que queramos y pues ya vimos que eso no aplica. ¿Sale? Entonces, el primer mes se llama mes de Aviv o dependiendo en otros momentos también se llama mes de Nisan. Aviv se llama Aviv porque también es el momento de la madurez, que es cuando los frutos de la tierra comienzan a darse y comienzan a estar maduros. Y acaba siendo pues entre marzo y abril, ¿no? Dependerá el año entre qué meses de nuestro calendario, el calendario que vivimos, es donde cuadra. Entonces, vemos que el Pesaj, la Pascua, se celebra en el día 14 del primer mes, del mes de Aviv. Aviv, una pregunta, ¿Aviv significa maduro? Hasta lo ¿A que eso yo, hace? hasta donde yo leí y estudié, sí. Si alguien me quiere corregir o ampliar el comentario, adelante, por favor. Gracias. Si me permiten, Por favor, Alfredito. Aviv significa sazón, o sea, todavía el granito está por madurar, o sea, ya se formó, ya está preparado y todo, entonces por eso se llaman Aviv, está madurando el granito. O sea, si nosotros le apretamos a ese granito, todavía le sale como lechita. A eso se llama Aviv. Ok, yo había entendido más que era como que ya maduro, pero bueno, qué bueno que me lo aclaras. O sea, ya está completo, ya nada más es cuestión de días para que complete su maduración. Okay. ¿Sí? O sea, ya está completo, ya está desarrollado, pero todavía está entre tierno y maduro. ¿Sí? A eso le llaman Aviv. Y algo muy importante que es que es el fruto de la cebada, ¿sí? Es el grano de la cebada. Eso es importante determinarlo. Y además, cuando el fruto todavía no está así como les he dicho, entonces es cuando se dice que hay que recorrer un segundo mes de Adar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es cuando son los meses de 13 meses, los años de 13 meses? ¿Sí? El calendario de Dios, hay unos años que son 12 meses y un año, cada tercer año es 13 meses. ¿Sí? Ya creo que ya lo dieron esto a ustedes. No, aún no. ¿Todavía no? Va a llegar a ese punto. Ok, bueno, pues me adelanté un poquito, perdón, pero no, gracias. ¿Sí? Bien. No sé si sí quedó entendido esto de Aviv. Sí, nadie tiene acá interrogación, así que creo que sí todo el mundo lo cachamos. Bueno, ahora vamos a repasar esto una vez más. Vámonos ahora a Éxodo 12. Éxodo 12. Y le voy a pedir... ¿Quién me falta que nos ayude a leer? ¿Alguien de TX, por favor? ¿Alguna voz dulce, linda,
tierna, que nos ayude a leer Éxodo 12, por favor. Éxodo 12, ¿qué? Dije tierna. Ah, cierto, sí, claro, adelante. Éxodo 12, vamos a leer todo el 12. No, ya las tú. Dijo tierra. Dale, ya dice, adelante. Sí, por favor, claro que sí, si fueras tan amable. No sé. 1. Yahweh dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto, este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. 3. Hablen en la comunidad de Israel y díganle, el día 10º de este mes, tome cada uno del cordero por familia, un cordero por casa. 4. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrán de acuerdo con el vecino más cercano según el número de personas y conforme a la que cada cual pueda comer. 5. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. 6. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes, entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. 7. En cada casa en que lo coman, ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. 8. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con verdura amargas. 9. No comerán nada de él crudo o hervido, sino que lo comerán todo asado con su cabeza, sus patas y sus entrañas. 10. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente, de lo que sobre al amanecer, quémelo en el fuego. 11. Y comerán así ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahweh. 12. Durante esa noche yo recorreré al país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto los egipcios como de sus animales. Y demostraré a todos los dioses de Egipto quién yo soy, Yahweh. 13. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de la señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. 14. Ustedes harán recuerdo de este día año tras año y lo celebrarán con una fiesta en honra a Yahweh. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. 15. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Desde el primer día no habrá fermento en las casas, pues cualquiera que coma pan fermentado desde el primer día hasta el 7º será borrado de la comunidad de Israel. 16. El primer día tendrán una reunión sagrada, así como el 7º. Ningún trabajo se hará en esos días. Solamente prepararán lo que haga falta a cada uno para comer. 17. Ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos, porque ese día en que hice salir de Egipto a vuestros ejércitos, ustedes celebrarán ese día de generosidad de generación en generación. Este rito es para siempre. 18. Desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del 21 del mismo mes, ustedes comerán pan sin levadura. 19. Durante 7 días no habrá levadura en la casa de ustedes. El que coma cosa fermentada será borrado de la comunidad de Israel, sea extranjero o nativo. 20. No comerán nada fermentado, sino que en todas sus casas comerán panes ácimos. 21. Moisés pues llamó a los jefes de Israel y les dijo, no demoren en buscar una res para cada una de sus familias e inmolen la Pascua. 22. Tomen un manojo de hisopo mojado con la sangre y marquen los 2 postes y la parte superior de la puerta. Y luego ninguno de ustedes saldrá de su casa hasta la mañana. 23. Egipto llevará la plaga y al ver la sangre en la entrada pasará de largo y no permitirá que
que el exterminador entre en sus casas y los mate. 24. Ustedes observarán este rito y también los observarán a sus hijos para siempre. 25. Estas mismas ceremonias lo harán cuando entren en la tierra que Yahweh les dará como les tiene prometido. 26. Y cuando sus hijos le pregunten qué significa este rito, les responderán, este es el sacrificio de la Pascua para Yahweh, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mató a los egipcios dejando a salvo nuestra casa. Al oír esto, todo el pueblo se postró y adoró. 28. Los israelitas se fueron e hicieron lo que Yahweh había mandado a Moisés y a Aarón. 29. Sucedió que a medianoche Yahweh hirió de muerte a todo primogénito del país de Egipto, desde el primogénito del faraón que está sentado en el trono hasta el del preso que está en la cárcel, y a todos los primeros nacidos de los animales. 30. Faraón levantó de noche y con toda su gente y todos los egipcios se oyó un clamor grande por todo Egipto, pues no había casa donde hubiera algún muerto. 31. Aquella misma noche Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, levántense y salgan de este pueblo. Ustedes y los hijos de Israel vayan para servir a Yahweh como ustedes dicen. 32. Llévense sus rebaños de ovejas y vacunos como ustedes pidan. Salgan, pero denme la bendición. 33. Los egipcios los presionaban para que se fueran inmediatamente, pues decían, si no se van esos, moriremos todos. 34. El pueblo recogió la masa antes que fermentara. La envolvieron en sus mantas y se la cargaron en los hombros. 35. Los israelitas hicieron lo que les había dicho Moisés. Pidieron a los egipcios objeto de oro y plata, muchos vestidos. 36. Y los egipcios se dieron prestados porque Yahweh hizo que estuvieran dispuestos para escucharlos. Así fue como despojaron a los egipcios. 37. Los hijos de Israel partieron de Ramsés a Sucot en uno de los 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. 38. También salió con ellos una turba numerosa con grandes rebaños de ovejas y vacas. 39. Comieron panes sin levadura y tomaron de la masa que habían sacado de Egipto, pues habían salido con tanta prisa que no les alcanzó el tiempo para echarle levadura y hacer panes. 40. La permanencia de los israelitas en Egipto fue de 430 años. 41. Cuando se cumplieron... Gracias. Perdón. Gracias. Yo voy a saltarme aquí para más adelante para avanzar un poquito. Voy a saltarme al versículo 49. Dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre ustedes. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Yahweh a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. 51. Quien aquel mismo día sacó Yahweh a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Leo, siguiente capítulo, versículo 1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. 3. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comerán leudado. Pesach significa saltar, brincar. El concepto de Pesach fue esto, que cuando Dios mandó el ángel de muerte sobre la tierra de Egipto, donde estaba marcado el dintel con la sangre del cordero, pasaba, se saltaba y se seguía de largo. Eso es lo que significa Pesach. Y como acabamos de leer, Dios estableció que esto es algo que tendríamos que hacer y tenía que ser recordado todos los años. Cada mes de Aviv, en el día 14, se celebra la Pesach, esa cena que te comes, que recuerda la manera en la cual Dios vino y libertó a su pueblo a través de que sacrificaron un cordero y pusieron esa mancha en el dintel de las puertas, y con eso fue que Israel fue liberado de esa esclavitud en la que ellos estaban.
En Lucas 22:13 dice, Lucas 22:13, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando tú y yo estamos leyendo los diferentes evangelios, cuando Jesús va a reunirse con sus discípulos, hablan de que ellos se prepararon y estaban celebrando la cena del Pesaj, la cual se celebraba durante se celebraba en aquella época, y por eso es que Yeshua estaba comentándoles de que quería él que lo recordaran de esa manera. Decía, versículo 15 les dijo, Lucas 22, versículo 15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre ustedes. Pues les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria mía. Lo que sucede en Egipto cuando se celebra y tiene ese momento del Pesaj era la promesa en el futuro de lo que Jesús iba a hacer como el Cordero, que iba a ser sacrificado, iba a derramar su sangre para poder traer la libertad a su pueblo y sacarlos de la esclavitud. Ese evento físico con el cual en Egipto Dios le manda a su pueblo sacrificar un cordero para darles la libertad y en el cual ellos vienen a ser salvados todos los primogénitos de ellos, ese mismo primogénito entre todos que vino a ser el cumplimiento a través de Yeshua, en el cual vino a traer la libertad a todos nosotros que estamos en esclavitud. Dios perdón. De esta manera Dios comienza a llevar un cumplimiento preciso y exacto de lo que hace con su pueblo Israel y lo que hace a través del Mesías cientos de años después en ese lugar, cuando Jesús decide tomar ese lugar del Cordero para él ser sacrificado como ese sacrificio para poder traer la libertad para todos aquellos, para poder traer libertad a su pueblo, perdón. La palabra Pesaj en el hebreo original significa literalmente saltar o brincar, que es donde Dios, saltó de casa en casa sin tocar los primogénitos de todos aquellos que han sacrificado al corderito. Así que el propósito de celebrar cada año esta festividad es recordarle, como decía aquí, es recordarle a nuestros hijos, generación tras generación, cómo es que Dios eligió a una nación santa con el propósito de que esa nación iba a poder servirle y amarle a Él, que iban a estar apartados para Él y que nunca olvidaran que el único que pudo tener la mano poderosa para libertarlos y traerles libertad es ese Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham y Dios de Isaac. Y que con eso Él estaba llevando el cumplimiento de ese plan divino en el cual Él quiere revelarse, demostrarse a todas las naciones, a todas las personas, para que puedan ver en Él el Dios de su salvación, el Dios que está para ellos, y que estas personas puedan tener la oportunidad y la opción de poder venir y ser integrados, tanto el natural como el extranjero, en un mismo pueblo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o duda?
Entonces, Héctor, cuando nos preguntan qué significa la última cena, es recordar estos eventos, ¿verdad? De Éxodo 13, Éxodo 12, todo esto. Sí, lo que está celebrando Jesús ahí es ese recordatorio que estaba instruido desde Éxodo 12. Qué diferente es cuando nuestra Pascua era la semana de gloria, ¿no? Y el día del camino de la, ¿cómo se llama? Del sufrimiento de Jesús, no me acuerdo cómo se llamaba, es la procesión. Y todas estas celebraciones totalmente, bueno, romanas o católicas, donde por completo perdíamos el sentido, las fechas y el propósito que significaba la Pascua. Ahora, de lo que ahorita leímos hace ratito en Levítico también, vimos que inmediatamente al día 15 del primer mes, ¿qué es lo que dice que se celebra? ¿Quién se acuerda? ¿Los primeros frutos? No, antes de eso. ¿Panes sin levadura? Panes sin levadura. Y fíjate, es bien curioso. Panes sin levadura, si es un día de reposo, este es un día en el cual no se debe tener actividad. El Pesaj como tal es la cena que te comes. El hecho de cuando matan el animal y se lo cenan, ese es el Pesaj, no es un día, es un momento, es un evento. Dice que el Pesaj se celebra en el atardecer del día 14. Y el día 15 es cuando se inicia y se celebra panes sin levadura. Y ese es un día de reposo. Ese es un Shabbat. ¿Recuerdas en la escritura cuando murió Jesús, cómo estaban los discípulos muy apresurados, bueno, algunos discípulos, por poder bajar al Señor Jesús de la cruz y apurarse a poderlo enterrar porque se avecinaba ya, iba a comenzar el Shabbat, el día de reposo? Entonces, de ahí que muchos historiadores, o por costumbre, nos decían, Jesús murió un viernes porque ya iba a ser sábado. Pero no es sábado del día sábado, era sábado porque quiere decir era Shabbat, era día de reposo. Pero no tenía que ver con sábado, tenía que ver con Shabbat, que es el día de reposo que le sigue al Pesaj, al día 14. ¿Me expliqué? Entonces, Pesaj pudo haber caído cualquier día de la semana, que es un día 14, y el día siguiente es 15. Y ese día 15, sin importar el día de la semana, iba a ser un día de reposo. Entonces, de manera que ese día 15 nadie podía trabajar porque era un Shabbat. Desde la cena del Pesaj hasta 6 días después, la fiesta de los panes sin levadura se celebra. ¿Quién me puede decir? Leímos ahí. ¿Cuántos días es que debes de comer panes sin levadura? 7 días. 7. La fiesta de pensiones dura 7 días. Entonces, si empiezas un miércoles, acabas miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. ¿Sale? O sea, te echas toda la semana. Ahora, recordemos el tema que vimos con Sandy la ocasión anterior, cómo es que los días, desde el punto de vista hebreo, comienzan distinto. El día comienza cuando se pone el sol, no cuando sale el sol. Entonces aquí empieza como que un cambio de conceptos totalmente distintos, ¿sale? Entonces, panes sin levadura son 7 días a partir del día 15, contando el día 15. Panes sin levadura, porque lo que leímos es que ellos tuvieron que salir de Egipto apresurados sin darle tiempo que la masa leudara.
Pero más adelante el concepto que pan y sin levadura representa es el llamado y el mandamiento de quitar de nuestras vidas y sacar de nuestras casas toda la levadura que representa el pecado y representa las tradiciones de los hombres. Ahorita no recuerdo el versículo, déjame buscarlo. Cuando Jesús está haciendo el reproche o la enseñanza que habla de la levadura, que es toda esa enseñanza que los fariseos y los hombres han puesto como instrucción, que ellos ponen a los mismos hombres, las tradiciones de los hombres. Eso también es levadura. Entonces, pan y sin levadura va a representar en el tiempo de la Tanaj, el que quitemos y saquemos la levadura y el pecado de nuestras vidas, como cuando está Jesús enseñando, es quitar y arrancar todo este tema de las tradiciones de los hombres. Y proféticamente representa el quitar el pecado, el llevarse el pecado al evento de cuando Jesús fue enterrado, fue puesto en el sepulcro, que dice que él se llevó ahí, él cuando murió, se llevó el pecado del mundo. Pan y sin levadura es sacar el pecado fuera. Proféticamente lo que él hizo fue llevárselo con su muerte, llevó el pecado del mundo, por así decirlo. ¿Me permiten opinar? Por favor, Alfredito, si fueras tan amable. Más que llevarse el pecado es el que expía los pecados. Y eso es muy importante entenderlo, hermanos, porque Yeshua es el que expía, ¿verdad?, el pecado del mundo. Es decir, paga lo que corresponde o el costo que corresponde cuando uno quebranta la Torah. Eso es lo que hace. Y entonces expía los pecados, que es muy, muy diferente a que quita el pecado del mundo, porque si lo hubiera quitado, pues ya no hubiera pecado, pero se sigue pecando. Es mi aportación. Gracias, Alfredito, por la corrección y la puntual aclaración. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Ok. Y es importante darnos cuenta de estos temas porque después del Pesaj y el día inmediato que le sigue, que comenzamos con pan y sin levadura, viene la indicación de cuándo es que comienza la fiesta de las primicias. ¿Sale? Por lo que leímos hace rato, las primicias se van a celebrar justamente después del día de reposo que está después, bueno, a ver, déjame poner al revés. Voy a empezar al inicio. Primero tenemos en el calendario Pesaj. El día inmediato que le sigue va a ser pan y sin levadura. Pan y sin levadura va a dar 7 días. Después de pan y sin levadura, llegando al primer día de reposo, que va a ser, el primer reposo hablamos del día de reposo semanal, el primer Shabbat, que puede ser al día siguiente o dentro de 2 días o dentro de 4 días o dentro de 6 días, ¿no? Dependiendo en qué día de la semana cayó ese año. Y pasando el primer día de reposo semanal, el día inmediato que le sigue, ese día va a ser primicias. En otras palabras, primeros frutos o primicias siempre va a ser en el día primero de la semana, siempre. Porque siempre viene después del Shabbat semanal, siempre. Entonces, no importa en el año en qué día cayó Pesaj, primicia siempre va a ser después del primer Shabbat que viene antecedido por panes sin levadura. ¿Me expliqué aquí o los confundí? Para ayudarte un poco, es el Shabbat que se encuentra dentro del periodo de los 7 días. ¿Sí? O sea, hay ocasiones en que
El Shabbat también hace el antepasado principio del primer día de panes sin levadura también cayó en Shabbat, pero ahí se le llama Shabbatón a esa gran fiesta también. Y entonces inmediatamente se empezó a contar al día siguiente, como dice Héctor de una manera muy acertada, empezó a contarse el primer día del conteo del Omer. ¿Sí? Esto. Es importante porque a partir de esto empieza algo que se llama el conteo del Omer, y esto es bien importante porque tenemos que tener ubicado cuándo comienza el conteo. En otras palabras, si en un año el Pesach cae es un lunes y comenzamos el martes con panes sin levadura, llegado el sábado de esta semana, cumpliríamos el primer día de reposo dentro de estos 7 días de panes sin levadura, y ese domingo es siempre primicias. ¿Por qué es importante? Porque ya las primicias es cuando comienza el conteo del Omer, que son 50 días con los cuales se llega a la siguiente cita, a la siguiente fiesta, que es la que se conoce como Pentecostés o Shavuot. Siempre son 50 días a partir de ese punto. Ese día se celebra lo que le conocemos como la Gavilla Mecida. La de primicias, correcto. O de primicias. Ahora, ¿qué significa Gavilla Mecidas o primicias? Es el tiempo en el cual las personas llevaban su ofrenda al templo, que era una gavilla, no has visto las fotos, son así como un atado, ¿no? Del fruto de la tierra, que llevaban al templo como una ofrenda de gratitud por el fruto de la tierra que había dado. Y como bien decía Felipe, se llama Gavilla Mecida porque lo que el sacerdote hacía al inicio de la mañana era tomar esa gavilla y mecerla varias veces en un movimiento que levantaba hacia el cielo, y según dicen algunos instrucciones o historiadores, se mecía hacia el norte, al sur, a los 4 puntos cardinales, hacia arriba y hacia abajo, en una ofrenda hacia Dios, dándole gracias por los frutos de la tierra. Y esto es bien profético porque también significaría o representaría en el día en el cual el Mesías resucitaría, en el cual él resucita como primicias entre todos los demás, siendo levantado de la tierra y presentándose ese mismo día, al igual que el sacerdote presentaba delante de Dios la gavilla mecida, el Señor Jesús se presentaría delante de Yahweh como ofrenda de esa primicia entre todos los que vendrían después en un futuro. Ahí nada más había que ver, más que resucitaría, lo más propio es decir, es cuando asciende al trono de Dios, que es lo que dice, porque ya había resucitado y nada más. Por eso es cuando llega con María y dice, no me toques porque todavía no he ido a mi Padre, ¿sí? Porque Yahshua HaMashiach resucita en la víspera, es decir, en el ocaso del Shabbat. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Gracias, lo cual me lleva a esta lámina que quería compartirles para ayudar a entender un poquito mejor aquí el tema de los días en este tema, ¿no? Y cómo es que esto se cumple proféticamente con el día y el conteo de los días de la resurrección del Mesías. ¿Sale? Hay una pregunta cultural, por favor, para aquellos como Alfredito que ya se la saben muy bien. Hasta donde tú hoy entiendes o tienes una idea, ¿qué día de la semana fue en el cual Yeshua fue crucificado y murió? Se dice o se tiene entendido que fue el día miércoles, un día miércoles, porque si ustedes cuentan, son 3 días y 3 noches que permanece en el sepulcro. Entonces, la primera noche sería del 5.º día,
y el primer día que se dice sería también del quinto día. Y Mira, el- Alfredito, me quemaste la pregunta. Yo quería que los demás contestaran y me contestaran como muchos decíamos antes. No, pues él murió un viernes, ¿no? Ah, bueno, pues sí. Bueno, es lo que a mí me enseñaron cuando yo estuve, que murió en viernes. Murió en viernes porque ya el día siguiente era Shabbat, entonces tenía que apurarse y resucitó el domingo, ¿no? A menos tradicionalmente o en cultura, en la forma en la cual estudiamos muchos la Biblia en el pasado, así no sea, ¿no? El Señor Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Ahora, ¿cuál señal dijo Jesús que era una muestra infalible de que él sería el Mesías? De que el Mesías habría de volver a la vida, a resucitar, después de 3 días y 3 noches, igual que la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches al interior del gran pez. ¿Sí? ¿Hasta aquí voy bien? ¿No he perdido a nadie? No. Se vale preguntar y disputar si no estás de acuerdo, ¿eh? Ok, fíjate, si hiciéramos el conteo de esa manera, entonces diríamos, si Jesús hubiese muerto un viernes, tendríamos que contar 3 días y 3 noches para que él hubiese resucitado y hubiese cumplido la promesa y la profecía de ser el Mesías, ¿de acuerdo? Entonces, si muere la tarde del viernes, ahí va una tarde. Y la noche del viernes, una noche. La tarde del sábado y la noche del sábado. La tarde del domingo. Ay, pues, ¿y dónde quedó la tercera noche? Charros, ¿no? Si agarramos esa cuenta, entonces Yeshua no fue el Mesías. Entonces, como bien decía Alfredito, bueno, ahora sí, amigo, te dejo explayarte y en pantalla tengo el apoyo visual para que lo expliques, si fueras tan amable. No te quito las ganas. Bueno, interesantísimo lo que se ve aquí en pantalla ahora, de una manera más propia, más correcta. El día martes en la noche, que es entre las 2 tardes o el ocaso del día 14. Recordemos que los días para el Eterno empiezan en la puesta del sol. Entonces, el 14 empezó el día martes. Si lo ven aquí de una manera correcta, fue puesto martes en la noche. Entonces, ahí en el ocaso es cuando matan el cordero, sacrifican, perdón, el cordero, y como dice, a la medianoche ya pasa el ángel de la muerte y hace su función con los primogénitos de Egipto. Y podemos ver que estaba ya en vísperas de que llegara el primer día de panes sin levadura, y a Mashiach lo sacrifican a la hora nona, es decir, a la hora novena, como ya fue explicado, a las 3 de la tarde aproximadamente, que se sacrificaba el cordero por el pueblo. Y luego vemos que el miércoles, antes de que llegara la fiesta de panes sin levadura. De panes sin levadura, ahí sepultan a Yeshua, casi rayando en la entrada de la fiesta de panes sin levadura, que es el día 15, el 15 de Nisan. Entonces empieza la fiesta de panes sin levadura, ya había sido sepultado Mashiach, y aquí por eso ahí dice 3 días y 3 noches, dice que estaría bajo la tierra o en la tumba. Ese es con respecto a la señal que él dio, la señal de Jonás dice. Y entonces dice, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. Y aquí está el primer día, que es jueves, es el primer día y ya pasó la primera noche. Aquí está, la primera noche es el miércoles por la noche y el primer día es ya el jueves, ¿sí? Y empieza la segunda noche el mismo jueves, pero ya que viene siendo la noche del viernes. ¿Sí? Recordemos que los días empiezan por las noches, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros ahorita ya estamos en el 6º día, ¿sí? Ya estamos en el 6º día. Mañana es el día del 6º día y empezaremos mañana el Shabbat.
Eso es lo interesante de conocer ya el calendario del creador del universo. Entonces, ahí el jueves ya lleva la segunda noche, el viernes la tercera noche. Y ya lleva ahí 2 días y viene el tercer día, la luz del día, para que resucite al ocaso de este día, que es el séptimo día, que es la fiesta del Shabbat. Eso interesantísimo. Y al siguiente día, ya el domingo, es cuando ya resucita y es cuando, o sea, resucita en Shabbat, y al siguiente día es cuando ya empiezan a contar la cuenta del Omer, ¿sí? Y aquí dice, las mujeres descansan el sábado conforme no alcanzo a leer bien. Si lo puede leer, por favor, no alcanzo a leer, hermano. Cuando dice sábado abajo, las mujeres descansaron el sábado conforme al cuarto mandamiento, Lucas Sí. 23, 56. Jesús resucitó cerca de la puesta del sol, exactamente 3 días y 3 noches después de ser sepultado, cumpliendo así la señal de Jonás y dando validez a la señal de ser el Mesías. Ok, correcto. ¿Sí? Y ahí está lo que estaba hablando el hermano Héctor. Es ese, en este caso, fue el Shabbat que se encontraba en medio o en el periodo que comprendía la fiesta de panes sin levaduras, porque ahí todavía no había terminado panes sin levadura. Si ustedes cuentan, aquí es el primer día, el segundo día, el tercer día de los panes sin levadura, es cuando resucita, casi entrando al cuarto día de los panes sin levadura. Y todavía faltaban el cuarto, el quinto y el sexto, séptimo día de panes sin levadura. Pero donde se empieza a contar la cuenta del Omer es ese día, el primer día de la semana después del Shabbat. No sé si ayude un poco. ¿Necesitas otra cosa? No, muchísimas gracias. Ya pues estabas encargado con el tema y pues mejor el maestro. Bien, entonces, luego más tarde por el chat les mando esta pequeña ilustración que logré obtener por ahí, es pública, no hay derechos de autor, con todo gusto se los mando por ahí. Pero entonces es importante el poder comprender cómo ciertas señales que están claramente plasmadas en la palabra, pues por falta de entenderlas, nos íbamos con la pinta de cualquier otra cosa que tuviese sentido común. Entonces, ¿alguna pregunta o hasta aquí respecto a estas 3 fiestas y lo que representa con la resurrección del Mesías? Sí, Cristi. Ya me queda entendido, pero ¿en qué parte, perdonen mi ignorancia, en qué parte dice de los 3 días y 3 noches que estuvo en nuestro Mesías en la tumba? Porque nos hacen creer, o bueno, así se nos dice y uno no se pone a investigar. Murió en viernes y ya el primer día ya resucitó ya en domingo. Eso es lo que teníamos entendido. Bueno, es lo que yo había entendido. Voy, ahorita te lo consigo. Estoy aquí, dame. Ahí, ¿dónde estás? Es que eso es todo lo que no me deja. Ya, perdón. Donde dice, ustedes piden señal, Esa, pero señal la señal la tendrán en Jonás, que duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Es Mateo 12, 39 al 40. Gracias. Sí. Mateo 12, 39, 40 dice, él respondió, les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y me encanta porque yo creo que apagaste tu micrófono.
No sé si Perdón, no me escucharon nada. Qué barbaridad. Ok, decía, el versículo que decían, que preguntabas, Cristi, como vi contestó ahorita Lulú, es Mateo 12, del 39 al 40. Dice, Ay, disculpen que a veces, perdón, disculpen que a veces no escucho, pero es que está mal mi comunicación. A ver. Se le fue el micrófono. a mí se me fue, yo tenía apagado el micrófono y solté como merolico. Entonces, para que no se lo pierdan, ahí les van. El versículo que tú preguntabas, Cristi, como decía Lulú, es Mateo 12, del 39 al 40. Y dice así, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, no sé si a ti te haya pasado, pero en algún punto cuando algunos llegamos a ver esto tú y yo, o cuando nos decían es que Jesús iba a resucitar después de 3 días y 3 noches, cuando hacíamos las cuentas como que no nos cuadraban, pero lo justificamos, aunque es una diferencia de horitas, ¿no? Pues no importa, pecata minuta, ¿no? Unos cuantos detallitos, eso no importa. Pero es que no teníamos cómo hacer que nos cuadrara. Hasta ahora que entendemos conceptos como Shabbat, días de reposos y los días de las fiestas y los tiempos que Dios marcó en su palabra para que su pueblo supiese recordarlos, guardarlas y enseñarlas a nuestros hijos también. Muy bien. ¿Alguien más tiene por ahí alguna pregunta o comentario? Aquí para aclarar lo de día y de noche, fíjense que las palabras utilizadas es, por ejemplo, para día se dice Boker, ¿sí? Boker. Y para noche es, ahorita les digo cómo se llama. ¿Ayla? ¿Cómo? Laila, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, ya en el Strong y se hace un análisis de cuándo es noche y cuándo es día, entonces Boker es día y Laila es noche, ¿sí? Y hay otra palabra que significa el ocaso, que le llaman entre las 2 tardes, ¿sí? Ahorita lo acabo de estudiar y se me está yendo la palabra, pero ya lo vamos a ver tal vez el próximo Shabbat. Pero esas palabras nos marcan la diferencia de periodo del tiempo perfectamente bien. Y bueno, para ahorita terminar ya con este tema, que ya estamos justo en el tiempo, quisiera pedir a ver si Lulú tú nos pudieras ayudar leyendo Romanos 10, versículo 4. Y este versículo en particular tiene la característica de ¿lo lees como lo entiendes o lo lees como lo que dice? Y quiero que me ayuden a que la podamos ver juntos. ¿Cuál Lulú? Lourdes Mondragón, si fuese tan amable, por favor. 10:3. 10:4. Romanos 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Okay. No es que el fin de la ley, el que se acabó, es Cristo. No, el fin al que va, ¿no? A lo que está direccionado, a lo que se cumple. La ley es Cristo, es Yeshua. Para justicia, para que seamos justificados en guardar y observar la instrucción, que es viendo a Yeshua, que Él es esa palabra hecha.
esa instrucción para los que creen. Sí. Entonces, todo lo que acabamos de ver no es un tema viejo, no es un tema dejado, y voy a decirlo con todas palabras, no es algo que nada más los judíos hacen. Es algo que Dios dio para todo su pueblo, sin que te pongas apodos. Simplemente ser de Él y querer ser parte de su pueblo. Esto, el fin de todo esto es que es encontrar y ver en esto a Yeshua. Y vamos a ver cómo es que todas las Moed, gracias Andy por corregirme, todas las Moed, todas las citas apuntan a lo que Jesús vino a hacer en su primera venida y lo que Yeshua va a venir a hacer en su segunda venida. Y por eso es tan importante comenzar a estudiarlas, entenderlas, para prepararnos para ellas. Listo, yo con esto termino esta breve explicación. Columba, Maru, Carmen, ¿tienen, Alicia, algún comentario, alguna pregunta? Ahora es cuando, por favor, o callen para otro día. Entonces, ¿puedo? Sí, claro. Entonces viene siendo el sentido de la ley es Cristo, como acomodándolo algo para nutrir. El fin de la ley, a mí sí me queda claro, pero realmente es el sentido de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, y se enlaza exactamente con la fe, que es la que salva, ¿no? ¿Estoy bien? Acuérdate, fe es emuná, ¿no? Que es fidelidad. Sí, es la que salva, pero es como el sentido de la ley está en Cristo, y si yo creo en Él, soy salva por la fe, pero como el fin de la ley es Cristo y es un modelo que el Padre envió, entonces encierra ahí la ley, ahí no sé si, pero... Es una mezcolanza, Lu. Mira, estoy enredándome, ¿verdad? Sí, un poquito, yo sé que sé o creo entender a dónde quieres llegar, nada más que el juego de las palabras luego nos comprometen mucho en la posición que queremos ponernos. Yo particular y personalmente tengo un dilema con la palabra creer, ¿no? Porque como que es un dogma muy común y muy simplista con el cual muchos crecimos durante mucho tiempo, ¿no? Yo por creer ya la hice, ¿no? Pues ya soy salvo. Hay una frase en la Biblia que da miedo cuando la escuchas, si la entiendes así, dice, los demonios creen en el nombre de Yeshua y tiemblan, pero no por eso los demonios son salvos. Exacto. Entonces, la palabra nada más creer y porque creo ya la hice y simplificar todo en eso creo que es una manera muy fácil de perdernos en el camino de la instrucción que Dios quiere enseñarnos de poder volver nuestro corazón y nuestra mente de regreso a Él. Y de regreso a Él es a restaurar la palabra, sus enseñanzas, sus estatutos, y que su palabra y sus estatutos estén en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos guardarlos y obedecerlos lo mejor que podemos. Y la razón por la que lo hacemos es porque amamos a Dios obedeciéndolo. Y ese viene siendo el sentido de todo esto. Cuando vimos el tema del nuevo pacto, el pacto renovado, es volvernos a regresar a un punto donde Dios quiere poner en nosotros su instrucción para que la guardemos. Y entonces, el fin de la instrucción, el propósito de la instrucción, es porque podamos ver al Mesías, a Yeshua, que es Él. Él es la instrucción, Él es todo ello. Nada más que en un momento pues se hizo carne para que la viéramos, que sí se puede hacer, ¿no? Héctor, pero aquí me
bueno, yo no sé si me estoy contradiciendo también. Bueno, aquí en el 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, por creer. Ahora, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero entonces está ahí, porque bueno, a mí me hacen luego preguntas y luego a veces pues sí, con estas situaciones de los 2 versículos que te leí, pues me pueden tapar la boca, ¿verdad? Pero yo no tengo todavía como el argumento para dejar las cosas en claro de cómo hablar, cómo decir, o simplemente orientar a una persona que pues que lleve la Torah, digamos. Entonces. Ok, entonces tu pregunta es, ¿cómo manejamos Romanos 10, 9 y 10? Pues Con sí, el porque concepto ahorita de verdad la Torah. porque, bueno, lo que nos dejaste, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí se relaciona en los versículos 9 y 10. O que alguien me explique. A lo mejor hay más que participar, pero sí, Afrita, adelante. Miren, hermanas, es muy importante ver cuando dice que el fin de la ley es Mashiach. Como lo explicó ya el hermano Héctor, las palabras a veces como que nos ponen en una situación de confusión, porque no hay un entendimiento del espíritu de esa palabra. Aquí lo que quiere decir es que anteriormente ustedes leyeron que la ley era como el ayo, ¿sí? Y ese ayo es el pedagogo, nos enseña la instrucción, y esa instrucción vamos a comprender el concepto verdadero de lo que es el Mashiach, ¿sí? De que Mashiach guardó las fiestas, de que Mashiach se sujetaba al Padre, Mashiach hacía la voluntad de él, y vemos a Mashiach como lo que es la misma Torah, pero viviente. ¿Sí, hermana? Entonces, por eso es que dice que la ley era como el ayo o el pedagogo, y el pedagogo era el que llevaba y daba entendimiento o daba instrucción al niño desde bebé hasta que llegaba a un crecimiento tal que ya no lo necesitaba porque ya lo sabía. O sea, es algo increíblemente maravilloso entender esto, y de esta manera vemos la vigencia ahora en la Torah y en la vida de Yahshua HaMashiach como la ley viviente, como la Torah viviente. Entonces, eso nos mueve de veras a obedecer como obedeció Yahshua HaMashiach. No sé si me aclaré un poco más esto, pero sí, eso sí lo entiendo, lo del versículo 4, pero como relaciona, yo lo veo relacionado con el 9 y el 10, cuando a mí me dicen eso, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, junto con el 9, pues digo, nada más por confesarlo, y yo sé lo que está implicando esto, que Yeshua es la ley, vino a cumplir la ley, eso sí lo entiendo. O sea, todo lo entiendo, pero ¿cómo me puedo yo expresar ante estos versículos 9 y 10? Lo que pasa es que cuando uno puede expresar
Jesús es mi Salvador. ¿Cuál Jesús? Cuando nos llevan, el pedagogo nos lleva a entender a Yeshua que actúa con la Torah viviente, que es la Torah viviente. Entonces, cuando uno confiesa Yeshua, ¿verdad? Es la Torah viviente, entonces uno abre sus labios y lo expresa, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la fe viviente? ¿Cuál es la fe viviente? La fe viviente es, como ya lo dijo el hermano, es la fidelidad. Estamos viendo la fidelidad del creador del universo en Mashiach, que está cumpliendo lo que él prometió. Él es fiel. Eso es lo que no nos permite ver nuestra cultura que adquirimos. Anita quería decir algo, hermana Anita, no sé, adelante. Se está fallando con su internet, se conecta y no puede participar. Ahorita déjame, le hablo a ella si quiere decir algo. No, es que hizo una señal, por eso es que... Pero sí queda claro, hermana. O sea, uno confiesa, con su boca uno confiesa, porque dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y para confesar al verdadero Mashiach, necesita uno ser instruido. Y obedecer. Claro. Claro. Yo creo que aquí lo que sé, Cristi, en mi aportación es, estamos viendo el resultado al revés. Si uno quiere venir a entender todo esto o comenzar a conocer a Jesús, por el final es conocer a Jesús y aceptarlo. Cuando el proceso completo hubiese sido, pensando que Pablo está escribiendo a los romanos, a personas que conocen y saben y entienden la Torá. Ok. ¿No? Si vienes de todo ese trasfondo, con toda esa enseñanza y con toda esa cultura, y te hablan del Mesías y la revelación del Mesías y el cumplimiento de este pacto renovado, dices, claro, tiene todo el sentido, por supuesto. Y ya no tienes ese divorcio entre la Torá, el cumplimiento, la obediencia, ¿no? Y el confesarlo diciendo, sí, yo confieso, yo creo que este es el Hijo de Dios, que Él vino a restaurar y a volverme a relacionar con mi Padre a través del sacrificio que Él hizo. Claro, lo comprendo. Pero cuando tenemos dos conceptos divorciados y empezamos por este fin, que es Yeshua, ya queremos irnos para atrás, pareciera como que condicionando a Yeshua a que ahora tienes que obedecer y tienes que guardar los mandamientos. No, espérate, aquí sí nada más con que confiese. No, es que el otro era primero, ¿no? Y llegamos al final con el Mesías. Y empezamos al revés, de reversa. Está bien, ya me sacaron de la duda. Gracias. O sea, para explicarlo. ¿Te entiendo? Gracias. No sé si alguien lo confundimos más ahora, pero bueno. No, está bien, yo. Gracias. Muchas gracias, Cristi, por tu pregunta. Muy buena, y sé que es... ¿Le puedo nada más contestar algo a Cristi para completar? Claro, porque me pasa lo mismo que a ella. Entonces, fíjate que es bien importante lo que dijiste, que Romanos está dirigida a creyentes y lo podemos constatar en el versículo, en el Romanos 1:8 que dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y entonces, bueno, es dirigida a gente creyente. Por eso creo que Pablo utiliza ese lenguaje. Gracias. Es más, si leemos Romanos 1, vas a ver que está dando primeramente a los judíos. De hecho, ya estábamos platicando precisamente un poquito de esto. A ver, Romanos. ¿Por qué no puedo abrir mi Biblia en Romanos? Pues sí, porque en el capítulo 9, 10 y 11, él mete, integra, así de buenas a primeras,
lo que nos enseñaste de la división del pueblo de Israel en el reino del norte y el reino del sur. Entonces, sí está dirigida, bueno, creo. Sí, no, sí, déjame, es que no estoy poniendo, ya quita mi computadora en esto, no sé qué me está haciendo chueco, saboteándome, Roma. Ay, ¿por qué me lo haces ahorita? Ya sabes quién se mete ahí. Sí, pues además, ayer estábamos estudiando juntos y aquí hay una parte donde dice, listo, otra, a ver, si no, aquí en mi teléfono, dame un segundito, porque este es bien valioso, porque como bien dice Cristi, luego ese argumento de cómo puedo explicarles, ¿no? Con un fundamento y que nos podamos entender de qué estamos hablando. Dame un segundito. ¿Estás buscando lo que dice primero a los judíos y después a los gentiles? Por ejemplo, podemos leer Romanos 1:6. Romanos 1:6 y 7. ¿Quién lo tiene ahí que nos ayude a leerlo? Romanos 1:6 y 7. Pues si gustas, yo lo leo. ¿Vas, Cristi? Sí. Dice 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Okay. Gracias y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mi versión dice, ustedes están incluidos entre los gentiles. Dice, ustedes están entre los gentiles. Entonces, ¿a quién le está hablando? Si no son gentiles, ¿a quién más le está escribiendo Pablo? ¿Estamos de acuerdo? Dice, ustedes están incluidos entre los gentiles. Son los judíos que están en Roma. Porque Pablo no le va a escribir a un romano idólatra, ateo, ¿no? Que adora a Neptuno, y pues aquí ni al caso. Neptuno puede decir una cosa, ¿ok? Entonces, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Yeshua. Les escribo a todos ustedes, gentiles y judíos, ¿no? Los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Entonces, la carta de Romanos está dirigida a estas personas que entienden y tienen todo este trasfondo cultural, y valga la palabra religiosa, ¿no? Del mundo judío, que conocen, estudian y han sido guiados y formados con la instrucción de la Torah, ¿no? Que la guardaran o no la guardaran es otro tema, pero para ellos es entender ese lenguaje y ese concepto. Entonces, no es lo mismo. Perdón, sí, Alfredo. Y recordar que Pablo lo decía en la sinagoga. O sea, ellos conocían, entendían de las fiestas, conocían del Shabbat, conocían de la Torah, ¿sí? Porque muchos gentiles, acuérdense que las sinagogas fueron abiertas para los gentiles en el primer siglo, ¿sí? En el primer siglo. Y es importante, vamos a ver un poco acerca de en algunos de los mensajes. Se está preparando como en el primer siglo todavía no existía el cristianismo, pues. No existía eso, ¿sí? Y es más,
todavía estaba Judea, no existía Palestina. Y poco a poco vamos a ir comprendiendo, pero con mucha paciencia. Sé que hay mucha hambre de esto, pero poco a poco, hermanos, poquito a poco, ¿sí? Dios irá proveyendo tanto a los que sirven la mesa como a ustedes también de pero va a ser poco a poco, no nos apresuremos, porque hay mucho que aprender y mucho que, como dijo Pablo, mucho que tirar a la basura, ¿verdad? Hay que tirar mucha basura, muchísima basura hay que tirar. Como esto de cuando yo dije, contábamos, nunca me checaba de viernes a domingo que resucitaba. Y cuando yo le pregunté al sacerdote, dije, viernes 1, sábado 2 y domingo 3. Ahí está. ¿Verdad? Bueno, así, hay muchas de ese tipo, hay muchas cosas. Es mi comentario, hermano. Gracias. Bueno, Cristi, pues gracias por tu pregunta. ¿Alguien más que quiera aportar, sumar o preguntar? Hable ahora, por favor, o calle hasta el siguiente martes. Bueno, pues buenas noches. Terminemos y les parece bien. Gracias a todos. Vamos. Héctor, ¿De qué, Cristi? Pues vamos a orar para terminar y podemos despedir si les parece bien. Padre, gracias por este tiempo con horario extendido. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos y compartir y aprender juntos. Te ruego que en esta oportunidad el conocer un poquito más sobre tu palabra, sobre las Moed, sobre estas fiestas solemnes que tú le diste a tu pueblo para que las recordáramos y las celebrásemos y las instruyéramos a nuestros hijos, Señor, hoy podamos comprenderlas un poco mejor, que podamos también practicarlas un poco mejor, sino que aprendamos también a compartirlas un poco mejor. Y sobre todo, mi Dios, que podamos nosotros aprender cómo obedecerlas y cómo preparar nosotros para presentarnos delante de ti cada vez mejor, Señor, a tus ojos y a tu corazón. Gracias, Señor, por la vida de los que estamos aquí reunidos hoy, por sus familias, Señor, que están delante de ellos y que ellos representan por cabeza, Señor. Guárdales, protégeles, Padre eterno. Te ruego que tu mano esté con ellos y que tu misericordia y tu favor los acompañe donde quiera que ellos estén. Amado Señor, te ruego que hagas brillar tu gloria en sus vidas y tu sabiduría, Señor, en tu misericordia nos permitas cada día entender un poco más de ti, de tu plan y cómo nosotros podemos serte útiles en tus manos. Gracias por convertirnos de vasijas, Señor, de ira, a convertirnos poco a poco, Señor, en vasijas de honra, Señor, en el cual derrames tu presencia, tu espíritu y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Eterno. En el precioso nombre de Yeshua, Señor, nuestro Mesías, te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Muy buenas noches a todos. Cuídense mucho. Dios les guarde y nos vemos la próxima semana.